Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias titulado Innovando la Panificación en México. Esta será impartido por investigadoras e investigadores de la Unidad de Tecnología Alimentaria de las 4 sedes de CIATEC, sede Normalista, subsede Noreste, subsede Sureste y subsede Zapopan. Es importante mencionar que esta serie de webinars se están realizando como apoyo a las pequeñas y medianas empresas familiares con la finalidad de impulsar el desarrollo en el desarrollo de productos con un beneficio a la salud y asimismo de divulgar la investigación realizada por el personal del CIATEC. En este ciclo de conferencias Innovando la Panificación en México, se presentarán una serie de 6 webinars donde se abordarán los temas. En el primero se estarán verificando la funcionalidad de los principales ingredientes para elaborar pan e ingredientes alternativos. En el segundo está relacionado a la salud, donde se enfocará la aplicación de diferentes fibras, de diferentes fuentes y otras propiedades que puedan impartir en productos de panificación. En el tercer webinar se estarán mostrando ingredientes funcionales desarrollados en CIATEC, como algunos compuestos bioactivos, sustitutos de grasa y sodio, como algunas aplicaciones. Para el cuarto webinar era hablar de tendencias en procesos, como de extrusión y masas congeladas. Posteriormente, se estarán mostrando resultados de una segunda encuesta a consumidores relacionados con el pan tradicional en cuanto a hábitos de sabor y en cuanto a hábitos, sabor y salud. Y finalmente, terminar con aspectos culturales de impacto social y hablando también de esta riqueza que se tiene de nuestro pan tradicional. Y pues bueno, finalmente ya enfocándonos al primer webinar, este es proceso e ingredientes tradicionales y alternativos, el cual será impartido por la doctora Socorro Villanueva, por el doctor Luis Mujica y una servidora, Norma Morales. Para empezar, bueno, hablando de generalidades, entonces, como les comentaba, el trigo es el cereal más importante en la elaboración del pan. Esto volviéndose el alimento básico en todas las culturas y además de las propiedades y características que le da al pan. Este se ha vuelto un constituyente de la dieta a nivel mundial y esta alta frecuencia de consumo es debido principalmente a 2 aspectos. Uno, a los pocos ingredientes que se requieren para elaborarlo y otro por el proceso simple para formar estas masas que nos van a servir para generar la diversidad de productos que en combinación con el calor nos van a generar esos olores, sabores y texturas que van a definir a esta variedad de productos. Cuando se genera esta parte del calor, pues es el momento de generar estas reacciones físico-químicas que dan pauta a estas especificaciones de cada uno de los productos y que más a detalle la doctora Socorro nos platicará. Con respecto a los diferentes procesos que se tienen para el desarrollo de los productos de panificación, con respecto a la pandemia actual, con respecto al proceso casero, se ha incrementado, ya que los mismos consumidores han buscado esa practicidad para elaborar los productos. Sin embargo, los procesos artesanales son ricos al generar sabores por el tipo de proceso que se tiene, ¿no? La combinación de ese horno y de esa leña nos van a generar notas muy características que buscan constantemente también los consumidores y que es importante que no se pierda este tipo de tradiciones de procesos. Uh-huh. En este tipo para poder conseguir este tipo de productos, pues se requiere cierta movilidad y que también tanto el que desarrolla el producto como el consumidor, pues se mueven con la finalidad de buscar estos productos alternativos, estos productos que desean. Sin embargo, cuando se requiere ya un mayor escalamiento, ya a nivel industrial se requiere una mayor producción y esto implica que se tenga una mayor estabilidad del producto.
lo que conlleva a una incorporación de aditivos, a un mejoramiento en sus procesos con la finalidad de disminuir el tiempo de fermentación o que esta vida de anaquel perdure. También otro tipo de procesos importantes, pues es el freído, ¿no? La inmersión en aceite y que a pesar de este alto contenido de grasa, pues los consumidores lo buscan, ¿sí? Porque son característicos en esa crujencia que tienen, como son los buñuelos, los churros y las donas, y que es una tradición en algunas festividades. Dentro de las características que imparte el trigo en el pan, pues principalmente se debe a su composición y a la funcionalidad de sus proteínas. En cuanto a su composición, el grano, en el grano está contenido casi un 70% de carbohidratos en forma de almidón y el 16% es de proteína. Estos componentes están distribuidos en tres partes del grano, que es el endospermo, el germen y el salvado. Con respecto al endospermo, corresponde el 80% del grano y es en donde están principalmente el almidón y sus proteínas, que van a dar esas características importantes del gluten. Con respecto al germen, representa de un 2 a un 3% del grano y en el caso del salvado va a representar de un 17 a un 18% del grano, en donde principalmente es fibra. Cuando el grano es sometido al proceso de molienda, aquí la finalidad es poder separar eh, los dos componentes como germen y el salvado del endospermo con la finalidad de generar harinas refinadas que van a dar pauta a lo que va a ser la harina estándar en la panificación. Sin embargo, el interés que tienen los consumidores en la producción, en la generación, que se suplementen estas harinas con estos mismos componentes nuevamente, pero a diferentes proporciones, ya sea de germen, de salvado o una combinación, para poder generar diferentes harinas integrales que van a ser importantes para el desarrollo de los productos de panificación. También estas harinas ya eh, suplementadas pueden mejorar el valor nutrimental y en este punto también se puede hacer una combinación con otras fuentes de granos o cereales como una parte de ingredientes alternativos con la finalidad de mejorar este perfil nutrimental y sabor. Y de esta parte, en este tema, también el doctor Luis Mujica nos estará hablando más adelante. Entonces, esta variedad de harinas, como les comentaba, pues van a dar pauta a esta variedad de productos integrales, ya que anteriormente, bueno, se consideraba que el pan blanco lo consumía más la población rica y que el pan integral lo debería de consumir la población pobre. Sin embargo, estas ideas han cambiado y ahorita ya el consumidor pues está más enfocado a mejorar su salud y a estar buscando estos productos integrales. En el caso del trigo, hay dos variedades que se utilizan más para el desarrollo de estos productos de panificación. Uno es la variedad Triticum nastivum, o común, y el otro es el Triticum durum. La diferencia de ambos granos es la textura que se va a generar del endospermo y por el contenido de proteína, y que durante la molienda, en el caso del grano duro, va a generar fragmentos más grandes, le va a generar cierto daño al almidón, pero esto le va a permitir que pueda absorber más agua, por lo que va a ser más factible que pueda ser aplicado a pastas. Pero ambos granos se pueden incorporar al desarrollo de pan y obviamente va a depender del tipo de producto. Y bueno, con respecto a nuestro país, pues en México tenemos una gran riqueza en la gastronomía y la panadería tradicional no es la excepción, ya que ha sido el alimento básico para la población mexicana y esto ha permitido que su consumo per cápita pues se conserve. Sí ha habido una disminución, pero
Actualmente, bueno, este consumo per cápita ha sido de 40 a 33,5 kilogramos por año, pero esta disminución se ha estado asociando a problemas de obesidad. Sin embargo, a pesar de esta disminución del consumo de pan, pues la obesidad continúa. Entonces no se debe detener este concepto y es algo importante a lo que se están enfrentando las empresas panificadoras, ya que en nuestro país contamos con más de 56,000 pequeñas empresas y microempresas familiares, y que corresponden casi a un 97%, por lo cual es importante su prevalencia y por eso la importancia de poder ir innovando y mejorando sus productos con la finalidad de mejorar esta calidad nutrimental y de eliminar ese mal concepto que se tiene. En ese sentido, bueno, recientemente se obtuvieron, bueno, la Canaimpa mostró unos resultados de unas estadísticas en las cuales preguntaron qué tipos de productos se consumen más, en dónde se suele comprar el producto y con qué frecuencia lo consumen. Pero en este sentido, bueno, la que nos llamó más la atención es que pan conoce y consume, ¿no? Y de estos resultados se observaron que el principal producto de consumo, pues es el pan dulce, seguido del pan de caja o de rebanada, y en tercer lugar el pan blanco salado correspondiente al bolillo o virote. Por lo cual, esta es una gran oportunidad para poder desarrollar nuevas alternativas y mejoramientos en los productos, ya sea como una disminución de grasa, eh, a productos libres de gluten, la incorporación de diferentes harinas de otras fuentes, nos van a permitir pues ese mejoramiento nutrimental en el pan tradicional y que también ha sido de gran interés para el consumidor. En este sentido, también, como les comentaba, se van a mostrar en otro webinar la segunda encuesta que se realizó a consumidores, enfocado a estos panes, relacionado al pan tradicional y que está relacionado a la salud. Entonces, aquí en estos resultados te va a mostrar de ese interés que tiene el consumidor por esas mejorías en los productos. Con respecto al pan de bollo o galletas y pasteles, también no hay que olvidarse de este tipo de productos. De esta manera, también nosotros vamos a compartir algunos trabajos realizados en los cuales se han incorporado algunos ingredientes con la finalidad de ver este panorama que se ha realizado para el beneficio de los consumidores. Entonces, refiriéndonos a estas nuevas alternativas, pues es importante poder evolucionar el pan artesanal, pero sin perder las características que lo identifican, ya que el generar productos con ingredientes que mejoren el valor nutrimental, pues es algo que buscan los consumidores. Y poder generar productos artesanales, ya sea orgánicos, que sean libres de gluten, que puedan tener más fibra y proteína, que se les puedan incorporar granos enteros, eh, diversos de cereales o leguminosas. Entonces, aquí la finalidad es hacer ese cambio, ¿no? Empezar quizá cambiando al menos un ingrediente y con la combinación de técnicas y procesos que tiene cada empresa, pues poder generar una diversidad de productos que tanto que regionalmente se tienen y que en el país pues es muy enriquecedor en esta parte. Pero les comento, ¿no? O sea, siempre tratando de mantener el sabor, la salud y pues la tradición de este tipo de productos. Ejemplificando, bueno, recientemente con las fiestas del Día de Muertos, pues uno busca el pan tradicional de pan de muerto. Generalmente la mayoría consume el pan con azúcar, pero también hay panes regionales específicos de algún lugar. Sin embargo, aquí pues una pequeña empresa lo que hizo fue pues generar un pan salado de de este pan muerto y lo combinó con otros alimentos con la finalidad de que no nada más se consuma en esas fechas, sino poderlo consumir un periodo más largo.
Ya la aceptación del producto pues va a depender mucho del consumidor, pero yo creo que estos pasos de cambio son importantes para nuestro enriquecimiento del pan y que pues esto se va a ir ejemplificando también con algunos trabajos que estaremos mostrando más adelante. Y pues bueno, yo por mi parte termino y cedo la palabra a la doctora Socorro. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Sí, Norma, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias. Yo voy a llevarles a hacer un pequeño zoom en una parte de todo lo que nos comentó la doctora Norma. Voy a pedirles que nos imaginemos que somos del tamaño de los angstroms, es decir, del tamaño de las moléculas, y para adentrarnos en los fenómenos clave, fenómenos físico-químicos clave, que son la causa, que son determinantes para la formación de cualquier pan. Todos los pasos que se realizan en una receta de pan, sea en la casa, sea en el taller de la panadería de la esquina, o sea en grandes empresas, todos los pasos involucran estos fenómenos clave que vamos a ver y son determinantes en la formación y las características físico-químicas, sensoriales y nutricionales del pan. Desde la hidratación de la masa se realiza una serie de transformaciones complejas. Estas transformaciones dependen muchísimo de los componentes de la harina, de los ingredientes adicionados y del proceso de amasado y horneado. En la formación de la masa, la composición de la harina de trigo es determinante. Define las interacciones de los componentes y el comportamiento reológico de la masa y finalmente pues la calidad del producto. ¿Por qué sucede esto? Ahorita lo vamos a ver, pero simplemente recordar nuevamente lo que ya comentó la doctora Norma. Por eso existen diferentes clases de trigo que son destinados a diferentes productos, porque estos diferentes productos requieren diferentes texturas. Las diferencias clave en las variedades de trigo están en la proporción de almidón, el tipo de almidón y las proteínas, principalmente las proteínas correspondientes al gluten, a lo que llamamos el gluten. Y las fracciones lipídicas, aunque son pequeñas, son clave en la formación de la estructura. Todos los ingredientes de una fórmula en un pan, aquí presento los ingredientes de un pan blanco, un pan bolillo, ¿sí? Que son la harina, cuyos componentes principales son almidón, proteínas y un poquitín de grasa, azúcares dependiendo del tipo de pan blanco que se genere, agua, sal y a veces levadura, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a centrar en estos ingredientes. Cada uno de estos ingredientes tiene una función, tiene 5 tipos de funciones. En el pan blanco, 4 tipos de funciones. Una función físico-química o tecnológica, una función sensorial, una función en la conservación del producto y una función nutricional. Todos estos ingredientes, de un modo u otro, van a tener impacto en cada una de estas dimensiones. En el caso de las propiedades físico-químicas y tecnológicas, el almidón y las proteínas del gluten son la clave, los ladrillos para la formación de la textura del pan.
La grasa y los azúcares van a complementar, son como piedritas que van a encajar a lo largo de la construcción de la textura del pan, de la miga del pan. El agua, por supuesto, es el solvente que va a permitir desenvolver las cadenas de almidón y las cadenas de gluten y organizarlas de manera que se pueda generar un gel que posteriormente se va a ir moldeando a través del amasado. La sal tiene un papel importantísimo en la interacción de los almidones, de las cadenas de almidón con el agua y sobre todo en la interacción de las moléculas de proteína, de las glutelinas, de las prolaminas, que van a reforzar su interacción con la presencia de sal para generar estructuras rígidas. Por eso el bolillo salado es rígido, correoso, por la presencia de un poquito más de sal, porque esto le va a conferir esa rigidez y esa característica tan particular del bolillo salado. Todos los elementos pues van a impactar en el sabor y la textura que se va a ir formando desde la solubilización y se va a concluir con el horneado. En cuanto a la conservación del pan, la hidratación, la afinidad del almidón, las proteínas, la grasa, los azúcares, la sal por el agua, van a determinar qué tanta agua libre quede en el pan. Esto va a impactar en la blandura, pero también en la facilidad o no con la que se desarrollen microorganismos. Y por supuesto, el aporte nutricional es principalmente aporte de energía, ¿sí? Energía de reserva o energía inmediata, dependiendo de nuestra actividad y de nuestro metabolismo. Pero todos los elementos de esta fórmula, del pan bolillo, del pan blanco, del pan de caja, tienen una razón de ser. Cuando pasamos ¿cómo se llama? A compuestos como a panes de otro tipo, ¿sí? Como las conchas o los panqués, aparecen dos nuevos elementos que son la mantequilla y el huevo. Cuando queremos hacer un pan diferente al pan blanco, con más sabor, con más azúcar, con otra estructura, se le agrega grasa. Grasa para darle flexibilidad a todo el enramado de moléculas de almidón que se han repartido y se han organizado como un gel junto con el gluten. Las grasas vienen digamos, a recubrir todas estas estructuras y le confieren flexibilidad, tecnológicamente hablando, físico-químicamente hablando. Pero para que estas grasas puedan hacer esta función, tiene que haber una interfase, porque grasas y almidones y alguna parte de las proteínas no se llevan bien, se repelen. Lo mismo, la grasa no se disuelve en el agua. Entonces necesitamos un intercomunicador, que son las lipoproteínas del huevo, la lecitina del huevo, que va a funcionar como emulsificante. Estas proteínas y la lecitina tienen manitas químicas, grupos funcionales que van a agarrar por un lado el agua, donde están los almidones, y por el otro lado las grasas. Y de este modo se va a formar un entramaje
más flexible, con otro sabor, porque también las grasas imparten un sabor muy delicioso, lo mismo que el huevo que se agrega, y entonces también tienen un impacto en la textura y el sabor. Lo mismo, la presencia de grasa y del emulsificante va a intervenir, va a influir en el agua disponible, porque ahora ya hay otras moléculas que se disputan la interacción con el agua. Entonces el agua libre puede disminuir o no, dependiendo cómo se logre toda esta interacción. Y va a impactar en el crecimiento de microorganismos. Pero aquí también la mayor cantidad de azúcar que se requiere para darle un sabor dulce al pan también va a influir, porque va a estar ahí disuelta, disponible para microorganismos. Entonces, es todo una serie de estira y afloja entre las moléculas, un compartir y un descompartir, el agua, una dispersión en el agua que va a permitir tener agua libre, una cierta cantidad, y donde los microorganismos van a crecer más o menos, dependiendo de esta cantidad. Por supuesto, aquí el aporte nutricional sigue siendo principalmente energía. Las proteínas del huevo y la leche van a aportar también algo de ladrillos para la nutrición, no solamente energía, ¿sí? Y se dice que hay estudios actuales, investigaciones donde se está viendo qué tanto en un pan las proteínas van a ir generando algunos péptidos que pudieran ser benéficos para la salud. Entonces, el proceso de la formación de todo este entramaje del que platicamos inicia con la hidratación de la harina. El almidón se empieza a gelatinizar, es decir, empieza a dispersarse, desdoblarse. Ustedes saben que los almidones son cadenas largas, enrolladas, pero al estar solubilizadas en el agua se van desplegando. A través de las fuerzas de corte y amasado se va exponiendo el gluten, las moléculas de gluten, que también se van a empezar a desplegar y van a empezar a formar un entramado de un polímero que va a ser el responsable de englobar las burbujas de aire. Entonces seguimos amasando y fisicoquímicamente esto va a dar origen a una espuma. La masa es una espuma porque le englobamos aire y al deshidratarla por el horneado se va a convertir en un cerogel. Aquí vamos a verlo con un poquito más de detalle, ¿sí? Desde la hidratación de la harina, las moléculas de almidón se van desplegando, se van estirando y relajando, formando este gel, van exponiendo, como habíamos dicho, las moléculas de gluten, ¿sí? Y por la acción mecánica, estas moléculas de gluten, aquí tenemos el detalle, ¿sí? Aquí están enrolladas en su estado original en la harina, están enrolladas, pero por la acción del amasado se van a ir desplegando y formando el gluten y repartiéndose en toda la estructura, el gel, el gluten, donde se van a ir englobando las pequeñas porciones de aire, ¿sí? Cada burbuja o agujero va a estar abrazada por la red de hebras de gluten conectadas, ¿sí? Y que van a generar
digamos, el esponjado y la textura final del pan. Cualquier cosa que hagamos de agregar ingredientes para la innovación nos va a representar, recordar todo este grupo de fenómenos. Siempre hay que recordar mi ingrediente, cómo va a interactuar, porque la base del pan, de cualquier pan, es lograr esta textura. Las diferencias van a ser en las paredes que se van a ir formando, si le vamos agregando otro tipo de almidones, la forma, incluso la forma de los agujeritos va a cambiar ligeramente. Si le quitamos el gluten y lo sustituimos por otro elemento para lograr el esponjado, también va a cambiar de forma, pero la clave está en esto, en lograr un desenvolvimiento de los biopolímeros, unas interacciones físico-químicas entre ellos para formar el entramado y los globulitos de aire, que van a ser mayores o menores dependiendo del pan que deseamos. Las costras que deseemos, la crujencia, va a depender de los ingredientes que agreguemos y de la rigidez que se vaya logrando en estas paredes, en todo este entramado. Rigidez o flexibilidad, dependiendo de lo que queramos y dependiendo de los sabores que deseemos. Y esta es una capsulita de los fenómenos clave, pero que tenemos que tener muy en cuenta para cuando estamos innovando. Y la innovación en nuestro país se necesita. Materias primas, tenemos muchísimos ingredientes que podemos involucrar en nuevas formulaciones de pan, nuevos sabores. No necesitamos ser grandes monopolios de la panificación. Una pequeña empresa puede hacerlo, una pequeña panadería puede hacerlo. Y es un poquito nuevos ingredientes, es lo que les va a hablar el doctor Luis, con quien los dejo en este momento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Villanueva, y gracias también a la doctora Norma por la invitación a participar en este webinar. Yo les voy a compartir un poquito de mi experiencia con el trabajo que he realizado en frijol para aprovechar esta leguminosa que tenemos en nuestro país. ¿Se ve mi presentación? Sí. Como les mencionaba, bueno, yo soy Luis Mojica, soy investigador también de tecnología alimentaria del CIATEC, ubicado en Zapopan, y pues he trabajado un poquito más en el desarrollo de ingredientes a partir de leguminosas para fomentar su aprovechamiento y su consumo, específicamente con el frijol, y pensando un poquito en lo que nos comentaban las doctoras acerca de los productos de panificación tradicionales en México, que son importantes y consumen en una forma muy amplia, y también en cómo estos se formulan y qué significa cada uno de los ingredientes en la formulación para que se desarrollen las características sensoriales que nosotros conocemos y que por eso nos gusta comer ese tipo de productos. En ese sentido, es importante pensar que uno de los mercados más interesantes o más importantes como en productos de panadería alternativos es el pan sin gluten por tendencias a personas que tienen susceptibilidad para el consumo de esta proteína, pero también como algunas dietas alternativas o tendencias. Sin embargo, pues existen otro tipo de mercados como son los productos que son libres de, ¿cómo se llama? De proteínas de otras fuentes, además que son orgánicos o que no tienen proteínas de origen vegetal.
En ese sentido, pues uno de los ingredientes más utilizados o que se han utilizado de mayor o más comúnmente para sustituir esta proteína del gluten son los cereales. Sin embargo, estos cereales tienen un problema tecnológico, pues no dan las mismas características que esperaríamos tener en un pan que se elaboró con trigo, como bajo volumen, migas secas, sin color, se endurecen rápidamente y además no tienen sabor. En ese sentido, también se encontró que los productos de panadería que se han elaborado a partir de este tipo de cereales, pues se les debe de agregar un alto contenido de grasa y sodio para mejorar las características sensoriales y además son bajos en fibra. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que existen ingredientes alternativos en la panificación o buscar ingredientes alternativos que se puedan utilizar para desarrollar ese tipo de productos, pero pues estos ingredientes tienen retos tecnológicos y nutricionales. Desde el punto de vista tecnológico, como ya lo mencionaba la doctora Villanueva, pues cada uno de los ingredientes en la formulación del producto va a repercutir, bueno, van a interactuar y van a repercutir en las características finales del producto, desde la textura, el sabor, el color, el aroma y bueno, todo lo que representa un producto tradicional. En algunos casos se han utilizado ingredientes para mejorar estas características cuando tratamos de sustituir el gluten, como son harinas modificadas, proteínas de huevo y leche, enzimas que favorecen el entrecruzamiento de las proteínas y bueno, algunas gomas e hidrocoloides. Por otra parte, hay un interés importante desde el punto de vista nutricional en otro tipo de granos, como son las leguminosas y los pseudocereales. Hablando específicamente de las leguminosas, pues son alimentos ricos en proteína, en fibra y pues son ampliamente distribuidos alrededor del mundo, además de que tienen unas características especiales. Cuando hablamos de este tipo de alimentos, que también se conocen como pulses en inglés, tienen ventajas desde el punto de vista para los seres humanos, pero también para el medio ambiente. Entonces, son nutricionalmente muy atractivos, son de bajo costo y pues están distribuidos alrededor del mundo. Obviamente en México tenemos una gran variedad de leguminosas específicamente o más particular el frijol, pero también desde el punto de vista de medio ambiente pues ayudan a fijar nitrógeno, tienen baja huella de carbono, etcétera, entre varias de las ventajas que podríamos mencionar. Entonces, ver hacia la adición o la utilización de leguminosas como fuente de ingredientes funcionales, pues es una decisión correcta y que cada día crece más. En ese sentido, pensando en las leguminosas, pues son ingredientes que tienen un bajo índice glicémico, no tienen gluten para las personas que tienen o que buscan ese tipo de productos, son ricos en proteínas que van desde el 17 al 35%, y sabemos que de las proteínas, pues a la hora de hidrolizarse pueden generar fracciones o pequeñas partes de proteínas llamados péptidos que pueden tener bioactividad o ayudar a modular algunos marcadores relacionados con enfermedades no transmisibles. Por otro lado, pues tenemos un alto contenido de carbohidratos complejos que va del 55 al 65%. Y pues entre esos carbohidratos está el almidón resistente y la fibra de talla, que se sabe que pueden dar beneficios a la salud. Además de un alto contenido de compuestos bioactivos, este tipo de moléculas en alimentos e ingredientes funcionales pues tienen ventajas desde el punto de vista de salud, nos ayudan a modular marcadores asociados con enfermedades y en este caso prevenir su desarrollo o coadyuvar en su tratamiento, además de vitaminas y minerales. En ese sentido, ya hablando un poquito más de el frijol, que es el material con el que yo he trabajado, desarrollamos un proyecto para aprovechar integralmente esta leguminosa que en México es parte de la dieta tradicional. Sin embargo, pues su consumo ha disminuido en los últimos años hasta casi el 50%. Entonces ahora se consume casi la mitad de lo que se consumía
nuestros padres o abuelos consumían el doble de lo que consumimos ahora de frijol. Entonces tratamos de buscar una estrategia para reincorporar esta leguminosa a la dieta a través de su procesamiento integral. Entonces, ¿por qué frijol? Pues porque aparte es una fuente importante de proteína, es rica en fibra, almidón resistente, además de las moléculas que ya mencioné anteriormente como compuestos bioactivos, vitaminas y minerales. En ese sentido, el proceso que desarrollamos está basado en el aprovechamiento integral, en el cual pues pensamos que el frijol tendría que ser aprovechado como una materia prima agroindustrial, en la cual pues tiene un componente que es la cascarilla, que representa alrededor del 10% del frijol, que es rico en polifenoles, en el caso del frijol negro, pues también en antocianinas, que son pigmentos naturales, y en fibra. Y por otra parte, el cotiledón, que es rico en proteínas y además de carbohidratos. Para este proceso que pensamos en desarrollar, pues se extrajeron de las cascarillas por medio de fluidos supercríticos, pues los extractos ricos en antocianinas y de compuestos fenólicos, que es un ingrediente que puede ser utilizado como pigmento, que del cual no lo voy a hablar en este momento. Me voy a enfocar más bien a los cotiledones, los cuales se separaron de las cascarillas por medio de un descascarillador que se desarrolló en CIATEC, y después fueron sometidos a tratamientos térmicos de extrusión y autoclave. Estos tratamientos térmicos fueron pensados en el sentido de que el frijol como tal tiene una cantidad importante de componentes antinutricionales como son las lectinas, inhibidores de proteasas, etcétera, que deben de ser inactivados o desnaturalizados para que el alimento pues sea adecuado para su consumo. Después se extrajeron las proteínas por medio de una extrusión alcalina, que en pH alcalino las proteínas son más solubles, y después se separaron por centrifugación de los carbohidratos, los cuales después se secaron por aspersión, y a las proteínas finalmente se secaron, se concentraron por medio de tecnologías de ultrafiltración, y finalmente también se secaron por aspersión para tener polvos finos que se puedan utilizar como ingredientes. Entonces ahora voy a hablarles un poquito de los procesos y las características de estos. Obviamente, como ya mencioné anteriormente, los procesos térmicos tienen la capacidad de modificar estas macromoléculas. Como bien mencionaba la doctora Villanueva, pues cada uno de los componentes de la formulación del pan tienen una función y estos interactúan entre ellos. Entonces, también en el frijol, pues el hecho de que hagamos tratamientos térmicos, este tratamiento va a tener un efecto sobre las proteínas y los carbohidratos, los cuales van a modificar de manera importante las propiedades tecnofuncionales de este ingrediente, y que nos van a permitir utilizarlo de manera segura y que sepamos cómo va a funcionar en nuestro alimento que formulemos. En ese sentido, el concentrado de proteína de frijol mostró buenas características tecnofuncionales, como por ejemplo capacidad emulsificante, capacidad de retención de agua y aceite, que son propiedades importantes a la hora de formular alimentos. Además, es un alimento rico en proteína, tiene más del 60% de proteína, y sensorialmente el proceso térmico no ayuda a eliminar el sabor a frijol, que beanie flavor, que le llaman en inglés. Entonces tiene unas características sensoriales también bastante neutras que nos ayudan a poderlo agregar a productos sin que afecten de manera significativa el contenido, las características sensoriales. Obviamente, todavía nos hace falta investigar de las interacciones físico-químicas, como mencionaba la doctora Socorro, con los demás ingredientes, pero pues vamos trabajando en un proyecto en esta siguiente etapa. Y por otra parte tenemos lo que son los carbohidratos de frijol, que son también una fracción importante del frijol, la cual se generó en este proceso térmico y se separó de las proteínas. Este ingrediente que se generó es interesante porque tiene un contenido importante de fibra y de almidón resistente. Además es bajo en oligosacáridos y tiene una cantidad también importante de proteínas. ¿Y por qué proteínas? Porque al ser procesado térmicamente, junto en la matriz o dentro del cotiledón, pues estas interactuaron con los carbohidratos y al final no fue tan fácil separarlas.
pero pues nos ayuda en la parte nutricional, pero también aporta propiedades tecnofuncionales junto con los carbohidratos que están presentes. Y entonces este ingrediente también pues mostró buenas características de capacidad de retención de agua y aceite, y además un sabor neutro para poderse agregar en diferentes productos, que es en lo que estamos trabajando actualmente. Eh, en ese sentido, es importante pensar que para mejorar los productos de panificación o cualquier tipo de productos que estemos pensando, me gusta pensar en alimentos que son tradicionales, los cuales ya se consumen ampliamente y pueden ser reformulados o mejorados desde el punto de vista nutricional para que aporten un beneficio más allá de la satisfacción de consumir, pero para esto se requiere pues la combinación entre la ciencia de los alimentos, la nutrición y la salud para diseñar ese tipo de productos y además validar su efecto. Es importante pensar en qué retos hay en el desarrollo de estos tipos de ingredientes para que se puedan agregar de manera adecuada en este tipo de productos de panificación. Como ya mencionaba la doctora Villanueva, las interacciones físico-químicas entre todos los componentes van a dar un resultado, un pan con mayor o menor firmeza, con mejores características. Entonces, estas formulaciones deben ser optimizadas para tener los productos con las mejores características sensoriales. Además, desde el punto de vista pues de nutrición y salud, hay que estudiar la biodisponibilidad de las moléculas bioactivas que se van a agregar al producto y sus beneficios potenciales a la salud. Es decir, si tenemos un alimento funcional, pues esperaríamos que este pues haga su función, ¿no? De prevenir o modular algunos marcadores asociados a una enfermedad no transmisible. Muchos de los trabajos que se hacen pues no se validan, entonces no se puede saber si realmente tienen un efecto benéfico o no lo tienen. Eh, pero simplemente con la adición de mayor cantidad de proteína y otros nutrimentos, pues también ya tenemos un buen aporte nutricional. Y pues además debe haber una combinación adecuada entre la parte tecnológica y sensorial para que esto nos ayude a tener productos de mejor calidad y que sean aceptados y que pues los consumidores, que como bien mencionaba la doctora Morales, tienen ahorita ya tendencias o necesidades diferentes que en el pasado. Entonces ahora se busca el sabor, pero también se busca que los productos sean innovadores y que aporten más nutrición y que aporten componentes bioactivos. Y bueno, pues una de las tendencias más importantes son los alimentos con mayor cantidad de proteína y también con mayor cantidad de fibra, que por supuesto las leguminosas aportan o son una fuente importante de estos componentes o estas macromoléculas que podrían ser incorporadas de manera adecuada en este tipo de productos y mejorarlos desde el punto de vista nutricional. Y bueno, con esto me termino mi presentación. Me gustaría invitarlos al siguiente webinar que vamos a tener el 26 de noviembre, que habla más acerca de los beneficios a la salud que pueden tener los productos de panificación. Y bueno, pues ahí está el calendario de todo lo que vamos a estar trabajando en esta serie de webinars. Y pues le dejo la palabra a la doctora Morales para que ella concluya estas presentaciones y pueda coordinar la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, aquí vemos ya una serie de preguntas. Está, bueno, J. Robles, que pregunta a qué se le atribuye que que el bolillo genere un hongo verde a los 8 días de estar en bolsa. No sé, doctora, si quiera ahondar un poquito más a esta respuesta. Sí, no, ya escribí ahí algún comentario, pues definitivamente es la presencia de agua, como les decía, agua, el agua disponible. Al estar encerrado en bolsa, el pan lo ponemos en bolsa para que no se nos haga duro, pero al mismo tiempo conservamos la humedad.
Y definitivamente, pues ahí va a haber un medio adecuado para que crezcan los microorganismos. Si no es que por eso en los panes industriales les ponen antimicrobianos o bacteriostáticos para evitar que haya crecimiento, porque el alimento es el almidón y los azúcares que hay ahí. Entonces el hongo pues crece y es una flora nativa de esporas que están en todo el ambiente. Algunas esporas son termoresistentes. Lo que pasa es que no son dañinas al ser humano. No sé si respondí a tu pregunta, Robles, J. Robles. Bueno, ahorita está también escribiendo. Em, Seguimos con la siguiente pregunta. También, antes de continuar, también ahorita como mostró el doctor Luis los otros webinars, si tienen también algún interés, un tema específico y que podamos abordarlo en los siguientes webinars, también se aceptan sus comentarios. Y pues bueno, continuando con River, comenta doctor Luis, cuando habla del almidón resistente, ¿a qué se refiere? Resistente a las enzimas hidrolíticas. Sí, bueno, de hecho ahí mismo se contesta. Es la fracción del almidón que resiste la digestión, las enzimas gástricas que degradan el almidón y entonces puede llegar a pasar por el tracto y llegar a colon, donde se puede fermentar. Y es parte, o se puede considerar parte de la fibra. El almidón resistente se genera de manera natural o está de manera natural en las leguminosas, pero también se puede generar por medio de procesos térmicos, por medio de, de procesos de enfriado y hidratación, enfriado y procesos térmicos en las harinas o en los almidones para que la amilosa y la amilopectina se reacomoden y formen este tipo de estructura que sea resistente a este tipo de digestión gástrica, pero este sería el almidón resistente. Es importante mencionar que este tipo de moléculas son importantes porque aportan a los productos alimenticios las características que aportaría, una gran cantidad de características que aportaría el almidón, pero no dan índices, no dan picos de glucosa altos a la hora de ser consumidos, entonces se digieren lentamente. Eso es una de las cosas más interesantes de eso. También continuando, mencionan que qué proceso se realiza para hacer el concentrado de proteína. Sí, muchas gracias. Esa pregunta es bien interesante porque existen varios métodos. El más tradicional, una vez que solubilizan la proteína, muchas de los trabajos que se realizan es precipitar la proteína. Las proteínas precipitan en el punto isoeléctrico, entonces sabiendo cuál es el pH del punto isoeléctrico de las proteínas, estas se aglomeran y precipitan. Esa es una de las tecnologías o de las formas más usadas, pero se agregan muchas sales. Nosotros hemos trabajado en tecnologías de membrana que tienen la ventaja de que pues esas se van concentrando a la hora de pasarse por filtros que tienen tamaños de poro más pequeños del tamaño de las proteínas que estamos de nuestro interés y entonces estos se van concentrando y finalmente tenemos un producto que puede ser un concentrado de proteína más de 60% de proteínas o un aislado de proteínas que es más del 90%. Entonces, por ahí va más o menos las tecnologías. Obviamente, lo más sencillo cuando no se tienen tecnologías de membrana con las capacidades necesarias, pues es la precipitación isoeléctrica que nos da esa concentración y obviamente después las puedes solubilizar o usar para lo que las quieras ocupar. ¿Sí, Norma? Sí, gracias. Bueno, aquí viendo a grandes rasgos, por el tiempo, comentan de futuros webinars con respecto a compuestos tóxicos. Sí, se va a hablar en el tercer webinar de compuestos bioactivos. Ahí se va a hablar con algunas aplicaciones de unos compuestos fenólicos como antioxidantes.
su aplicación en productos de panificación, también de otros compuestos bioactivos. Se puede mejorar, bueno, creo que me salté ya unas, pero por el tiempo yo creo que, bueno, vamos mencionando ya nada más la última. Si tienen más preguntas, igual nos pueden contactar para poderles responder ahí sus dudas. Y bueno, aquí mencionan que se puede mejorar la rheología de la masa. ¿Qué sugiero usar para aumentar la proteína de manera de conservarla para brindar un pan más rico en proteínas que en carbohidratos? Bueno, en esta parte nosotros estamos trabajando también en un proyecto en el cual estamos tratando de incrementar este contenido proteico y que de cierta manera hemos trabajado, bueno, generalmente se incorporan, como comentaba el doctor Luis, las harinas, pero también o una parte innovadora es la forma de incorporar este tipo de ingredientes para que pueda dar una mejor textura, ya que generalmente cuando incorporas proteína reduces esa característica reológica. Entonces, ahorita estamos trabajando con este tipo de proyecto, pero la forma de incorporarlo es diferente. Lo estamos incorporando como en una forma tipo gel y entonces en estos momentos estamos evaluando pues las dosis factibles de incorporar. Se pueden trabajar diferentes fuentes, pero sí es algo importante que todavía está en estudio, ¿no? Porque sí nos están impactando la adición de proteína con la finalidad de reducir estos carbohidratos. Ujú. Pues bueno, creo que ahorita ya el tiempo se nos ha terminado. Las preguntas, igual como les comentaba, si quieren mandarnos correo, con gusto les respondemos. Igual cualquier cosa, están ahí los datos de cada uno de los investigadores. Ya la doctora Socorro ya nos hizo el favor de ponerlos. Falta su correo también, doctora. Y pues bueno, les agradecemos su presencia y los esperamos también en los siguientes webinars. Por nuestra Norma, parte sería todo. Perdón, adelante Luis. hay nada más que las preguntas que no se puedan contestar en este momento nos las manden por correo electrónico, ahí están los correos y las podemos contestar con muchísimo gusto. Sí, pues muchas gracias a todos. No sé, doctora Socorro, ¿algún otro comentario? No, 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 por mi parte es todo y simplemente invitarlos a que asistan al resto de webinar de este ciclo de conferencias y contacten a los doctores a través de los correos. Sí, pues muchas gracias a todos y los esperamos en el siguiente webinar. Saludos a todos. Hasta luego, saludos. Muchísimas gracias. Bye.